Era el año 990 a.C. El sol, aún en su cuna, besaba las murallas de Jerusalén con la melancolía de los últimos días. Un suspiro recorría los salones del palacio. El rey David, el pastor de los salmos, el asesino de gigantes, yacía en su lecho como un roble cortado en primavera. Su piel, curtida por la gloria y el pecado, apenas respiraba. Sus ojos, que un día vieron al trono de Saúl desplomarse, ahora se cerraban bajo el peso de los años. Jerusalén estaba de luto y al acecho. David no dejaba un vacío, dejaba una grieta, porque donde hay corona, hay ambición, y donde hay poder, hay cuchillos escondidos. Los hijos del rey no eran hermanos, eran candidatos. Adonías ya había empezado a actuar como rey. Joab, el viejo general, aún empuñaba el filo del pasado. Pero la elección de Dios no seguía el linaje, sino el arrepentimiento. Y fue entonces cuando el dedo divino apuntó a quien nadie esperaba. Un niño de rostro sereno y nombre que significaba paz. Salomón, hijo de Betsabé, hijo del escándalo. Porque Salomón no nació en un palacio bendito. Nació en la sombra de un crimen. Fue concebido por deseo prohibido, cuando David, embriagado de poder, vio a Betsabé bañándose y decidió que su belleza valía más que la vida de su esposo. Urías murió sin espada enemiga, murió por traición. Y Dios lo vio todo. Envió a Natán, profeta como cuchillo, a confrontar al rey. Y David cayó, no en batalla, sino de rodillas. Y mientras lloraba su pecado, el hijo fruto del adulterio murió. Pero después, de la misma mujer, del mismo vientre, nació Salomón, y el Señor lo amó. Creció bajo la mirada de un padre roto pero redimido, y bajo la instrucción de un profeta que no adulaba reyes, sino que obedecía al cielo. Mientras sus hermanos entrenaban con lanzas, él memorizaba salmos. Mientras ellos conspiraban en los pasillos del trono, él meditaba en proverbios aún no escritos. Había sido elegido, pero no por mérito, sino por misericordia. Y la misericordia siempre viene con un costo. El día de la muerte de David, Jerusalén tembló más por lo que venía que por lo que perdía. Adonías preparaba su coronación, pero el rugido de Dios vino por medio de Natán y Betsabé, y en el último suspiro de su vida, David ordenó: Salomón reinará, él es mi sucesor, y haréis lo que os digo por el Señor. Y así fue. El joven fue ungido ante el pueblo. La multitud aclamó, pero los enemigos no callaron. Salomón, con manos aún sin sangre, tuvo que tomar decisiones que sellarían su destino. Ordenó la ejecución de Adonías. Joab, aquel lobo de 1000 batallas, fue derribado en el altar, donde ni la misericordia divina quiso cubrirlo. Simei, el hombre de lengua venenosa, fue juzgado y castigado. El trono debía limpiarse antes de levantarse, y Salomón lo supo. Pero el poder no basta si no viene con propósito, y él lo tenía claro. Su reinado no podía comenzar sin dirección divina. Por eso fue a Gabaón, solo, sin consejeros, sin corona, solo con un corazón que sabía que no bastaba. Allí, entre el incienso del sacrificio y el silencio que tiembla antes de que Dios hable, oró: dame sabiduría, dame entendimiento, porque soy un niño ante la grandeza de este pueblo. No pidió victoria, no pidió riquezas, pidió discernimiento, y el cielo se estremeció. Aquella noche, la voz de Dios descendió como fuego contenido. Por cuanto no pediste para ti, te daré más de lo que imaginaste. Te daré sabiduría, como ningún hombre ha tenido, y también gloria, riqueza y larga vida, si andas en mis caminos. Salomón despertó temblando. Sabía que su alma había tocado el trono eterno, y pronto esa sabiduría sería puesta a prueba. 2 mujeres, un niño, una disputa imposible. Ambas aseguraban ser la madre. No había testigos, no había evidencias, solo el dolor. Y el rey dijo: traed una espada, partid al niño en 2.
El silencio fue absoluto. Una de las mujeres gritó, desesperada: «No, que lo tenga ella». Pero que viva la otra, en frialdad, aceptó el veredicto. Y Salomón, con voz que retumbó como profecía, declaró: «Dadle el niño a la que suplicó, porque solo una madre prefiere perder antes que ver morir». Y toda Israel supo que Dios hablaba por boca del joven rey. Desde aquel día, su fama cruzó fronteras. Las caravanas llegaban con oro, piedras preciosas, especias. Los reyes escribían cartas con reverencia. Y desde tierras lejanas, la reina de Saba, intrigada por los rumores, cruzó desiertos solo para ver si la leyenda era real. Ella le planteó enigmas imposibles, y él, con una calma que parecía celestial, los resolvió uno por uno. Lo que oí no era ni la mitad. Tu sabiduría supera toda gloria. Bendito el Dios que te puso en este trono. Y Salomón sonrió, pero en su interior sabía que la gloria era frágil. Y entonces inició la obra que sellaría su nombre en la eternidad: la construcción del templo del Señor. Maderas de cedro del Líbano, oro purísimo, piedras labradas sin ruido. Nada en aquella montaña debía sonar a guerra ni caos, porque allí habitaría el Santo. Cuando el templo fue terminado, el pueblo se congregó. El arca fue traída en procesión. Y entonces, como en el Sinaí, una nube descendió, y el fuego cayó, y el pueblo se postró. Dios estaba allí, y el pacto seguía vivo. Salomón, desde lo alto del altar, alzó su voz y dijo: «Señor, si pecamos y miramos a este lugar, perdónanos. Si clamamos desde lejos, escúchanos. Si nos humillamos, sánanos». Por 14 días Israel celebró, porque el templo era la prueba visible de que Dios aún caminaba entre los hombres. Y el rey Salomón era el puente entre la tierra y el cielo. Pero mientras el templo brillaba en oro, en su corazón, una semilla oscura comenzaba a germinar. El oro brillaba en cada rincón de Jerusalén. Las calles estaban colmadas de aromas lejanos, risas extranjeras y cánticos de otras lenguas. El reino era próspero, pero el corazón del rey empezaba a desviarse. Salomón, el sabio, el elegido, el que habló con Dios, comenzó a mirar a sus esposas como alianzas, no como personas. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 voces, 1000 dioses, 1000 altares. Las paredes del palacio, antes testigos de adoración, ahora eran habitaciones del sincretismo. Moloc, Quemos, Astarte, dioses con sacrificios humanos, altares donde se encendían fuegos que Dios nunca pidió. No en tierras enemigas, sino en Jerusalén, la ciudad donde descendió el fuego de Dios, y el cielo no permaneció en silencio. Dios habló de nuevo, pero esta vez no fue una bendición. Porque has roto mi pacto, te arrancaré el reino, no en tus días, por amor a David, pero tu hijo lo verá quebrarse. Y así los enemigos surgieron, desde Edom, Hadad, desde Siria, Rezón, desde dentro de Israel, Jeroboam. El juicio fue pronunciado, el corazón del sabio se endureció, y la voz de Dios se apagó. Salomón murió en silencio. No hubo fuego, no hubo nube, solo un reino que comenzó a fracturarse. Su hijo Roboam heredó un trono y una maldición. Y en 3 días, lo que tomó 40 años construir, se partió en dos. Israel al norte, Judá al sur. La promesa hecha pedazos, porque la sabiduría sin obediencia es arrogancia disfrazada. A veces no caemos por falta de conocimiento, sino por exceso de confianza. Salomón sabía quién era Dios. Habló con él, pero olvidó que ningún pacto sobrevive sin fidelidad. Hoy no tenemos 1000 esposas ni palacios bañados en oro, pero tenemos distracciones, vicios secretos,
Amores que reemplazan lo eterno por lo inmediato. ¿Cuántos de nosotros construimos templos por fuera, mientras levantamos ídolos por dentro? ¿De qué sirve la sabiduría si no va acompañada de obediencia? ¿De qué sirve tener todo si hemos perdido la voz de Dios? La historia de Salomón no es solo historia, es advertencia y también es esperanza, porque mientras haya aliento, hay retorno. Hoy, apaga una voz que te distraiga de Dios. Solo una, un hábito, una excusa, un ídolo pequeño. Hazlo en secreto pero con decisión. Y cuando lo hagas, vuelve a orar como Salomón oró aquella primera vez. Dame un corazón entendido, para discernir entre lo bueno y lo malo. No hay oración más poderosa que aquella que nace del temor santo. Un fuego silencioso consume reinos. Un susurro traicionero corrompe la lealtad humana. En las páginas más profundas de las Escrituras, aguardan mujeres cuya ambición destrozó el corazón de hombres, convirtió alianzas en ruinas y trazó rutas de sangre que ninguna profecía pudo ignorar. Hoy, iniciaremos un viaje oscuro y revelador. Los primeros actos de traición femenina que sacudieron la historia sagrada. Desde el primer aliento del mundo, la Escritura registra no solo héroes de fe y momentos de gracia, también despliega sombras, decisiones impías y corazones entregados al egoísmo. Estas historias no están ahí para entretener. Son advertencias vivientes de lo que sucede cuando la ambición, la seducción y la venganza gobiernan el alma humana. En esta serie dividida en dos partes, exploraremos 10 mujeres cuyas decisiones cruzaron el umbral del bien y del mal, y descubriremos cómo sus traiciones alteraron el curso de pueblos, profetas y destinos eternos. En esta primera parte abordaremos los primeros 5 relatos, mujeres cuyo pecado activó giros históricos, pero también abrió brechas para que la soberanía divina actuara con más claridad. En Egipto, bajo un cielo dorado y arenas eternas, se gesta una traición silenciosa. José, el joven hebreo, es puesto al mando de la casa de Potifar por su integridad y favor divino. Pero detrás de esa estabilidad aparente, se agazapa una mujer cuyo deseo no conoce límites. Cada día ella lo acecha. Sus palabras envueltas en seducción, sus roces disfrazados de cercanía, su persistencia inquebrantable. José rechaza, huye, resiste, pero su virtud no le protege del racimo venenoso que ella lanzará. Cuando toma su manto como evidencia, convierte el rechazo en acusación. La realidad se distorsiona. La víctima se vuelve criminal ante los ojos de su amo. Potifar regresa y contempla la escena acusatoria. Sin darle voz, sentencia al hombre inocente. José es arrancado de la libertad y arrojado a la oscuridad del calabozo, sin defensa, sin juicio justo. Venganza disfrazada de justicia. La mujer de Potifar nos revela cómo el pecado sexual no es solo un asalto al cuerpo, sino una guerra contra la dignidad del otro. Más grave aún, cuando se rechaza el deseo, el resentimiento corroe el alma hasta convertir el agravio en condena contra el otro. Dios, sin embargo, no abandona al justo incluso en la mazmorra. Allí, bajo cadenas y sombras, Él empieza a tejer un nuevo propósito. En los valles de Sorek, donde las viñas se arquean al sol y el viento murmura secretos antiguos, habita Dalila. Su belleza, su palabra y su audacia irradian poder. Sansón, el nazareo ungido con fuerza sobrenatural, la ama sin medida. Pero el amor puede ser trampa cuando el corazón no está firme. Los líderes filisteos, humillados muchas veces por Sansón, ofrecen riqueza infinita si ella descubre el secreto de su fuerza. Dalila acepta, no como esclava, sino como socia de traición. Cada pregunta, cada súplica disfrazada de dolor. ¿Por qué no confías en mí? Día tras día insiste. Sansón miente 3 veces. Cuerdas, nuevas cuerdas, tejido del cabello. Siguiendo cada engaño, ella actúa con precisión mortal. Finalmente, su persistencia vence la resistencia. Sansón,
quebrantado por el peso emocional, revela la verdad. Su fuerza está en su cabello nazareo. Esa misma noche, mientras duerme, Dalila llama al traidor que corta sus trenzas. El gigante cae. Despierta sin poder, vulnerable como cualquier hombre común. Los filisteos lo capturan, lo humillan, lo ciegan, lo exhiben. La traición de Dalila no solo destruye al hombre que confiaba en ella, deja al pueblo de Israel indefenso ante sus enemigos. Dalila vendió no solo a su amado, sino al destino espiritual de una nación. Dalila revela cuán sutil y mortal puede ser la traición cuando parece venir vestida de amor. La plata corrompe, la promesa engaña, y el corazón entregado al control emocional se vuelve instrumento de destrucción. Dios, sin embargo, no olvida. Incluso en la debilidad del instrumento humano, su plan de redención sigue latiendo. En los salones opulentos del palacio de Herodes Antipas, donde el vino corre abundante y la música acaricia el ambiente, se trama un crimen que estremecerá al cielo. Herodías, mujer de ambición sin límite, reclama para sí un reino que no le basta si no silencia al único que puede destruir su proyecto. Juan el Bautista. Juan denuncia su unión ilícita. Sus palabras resuenan como trueno. Herodías teme más que al hombre, teme al mensaje. Empuja a Herodes para que actúe silenciosamente, pero el tetrarca vacila. Herodías ve su oportunidad en la festividad del cumpleaños real. Con la ayuda de su hija Salomé, monta una danza que encanta al rey. Herodes, intoxicado por el espectáculo y el juramento, se compromete a concederle cualquier deseo. Siguiendo las órdenes de su madre, Salomé pide: «Dame la cabeza de Juan el Bautista». El cuarto se hiela. Herodes titubea, pero no puede retractarse frente a sus invitados. Ordena la ejecución. En minutos, la cabeza del profeta, el mensajero del arrepentimiento, es entregada en un plato al placer vengativo de Herodías. El silencio cae. Las trompetas del juicio callan por un momento, pero el cielo nunca calla. Herodías calló la voz del profeta, pero no la voz de Dios. La sangre derramada resuena más allá de los muros del palacio, recordando que quien manipula el poder para silenciar la verdad, siembra su propia condena. Herodías nos enseña que la ambición sin escrúpulos nunca tolera la voz que acusa. El poder moldeado por la pasión del orgullo termina manchándose de sangre. La justicia invisible no se puede matar. Dios rescata al mensajero aun cuando el reino terrenal calla su voz. En Judá, donde la promesa davídica sostiene la esperanza del pueblo, surge una sombra que busca borrarla para siempre. Atalía, hija del linaje corrupto de Acab y Jezabel, ve en Judá una extensión de su ambición. Cuando su hijo rey muere, ella no llora, trama un exterminio. Atalía ordena la muerte de sus propios nietos, bebés inocentes cuya única culpa es tener sangre real. La corte grita, los llantos resuenan, las puertas del palacio sellan destinos. Por 6 años, reina con mano de hierro, reinando sobre temor y sangre, mientras profana los altares y abandona el culto del Dios verdadero. Pero Dios preserva un remanente. Josaba, hermana del príncipe, oculta al niño Joás en el templo. En su lecho de poder, Atalía cree haber destruido la promesa davídica por completo. Pero en el corazón del templo, el niño vive bajo protección sagrada. Cuando Joás cumple 7 años, el sacerdote Joiada y los levitas fieles organizan la restauración del trono. En sábado, el pueblo aclama al verdadero rey en el templo. Atalía, estupefacta, sale gritando conspiración. Su reino se derrumba en un instante. Es arrestada, llevada fuera del templo y ejecutada. Su sangre no contaminó el lugar santo. Atalía representa la cúspide de la ambición que sacrifica lo más íntimo, la sangre misma, para sostener el poder. Su reinado es terror, su caída inevitable. Pero en medio del horror, Dios muestra que no puede ser silenciada la promesa que Él plantó.
Aunque los hombres maten la línea humana, no pueden matar la línea divina. En Samaria, bajo cielos teñidos de idolatría, se eleva Jezabel, fenicia de origen, mujer de alianzas estratégicas. Su corazón late al ritmo de Baal. No llega para murmuraciones, llega para demoler el pacto de Israel con el Dios verdadero. Jezabel impone templos de Baal, promueve sacerdotes falsos, persigue profetas de Dios y silencia resistencia. El pueblo se corrompe, el altar se derrumba, las voces santas son acalladas. Pero Dios levantó a Elías. En el monte Carmelo, la confrontación se vuelve épica. Fuego del cielo, silencio de ídolos, gritos que no obtienen respuesta. Jezabel, lejos de arrepentirse, amenaza al profeta. Su odio no es emocional, es ideológico. Su poder busca aniquilar la verdad. No contenta con la apostasía, se involucra en asesinato. Urde la muerte de Nabot para satisfacer el capricho de su esposo. Manipula la ley, tuerce la justicia, se mancha con sangre inocente. Pero Dios observa. El juicio es anunciado. Los perros lamerán tu sangre. Y años después, la palabra se cumple con precisión divina. Jezabel, lanzada desde su torre, se convierte en pasto de bestias. La reina que desafió a Dios con arrogancia encuentra su fin sin honra. Su cuerpo es devorado, su nombre maldito. Jezabel encarna la corrupción institucionalizada, la combinación mortal de poder, religión falsa y represión profética, pero también encarna el destino inevitable de quienes se enfrentan al Altísimo. En los muros de Jerusalén, no lejos del templo, Mical observaba desde su ventana con mirada gélida. El pueblo danzaba, la música del espíritu llenaba el aire, y David, el rey conforme al corazón de Dios, giraba con gozo puro ante el arca del pacto. Pero Mical no vio adoración, vio escándalo. No vio reverencia, vio deshonra. Su alma, endurecida por años de orgullo, heridas y protocolo real, juzgó con desprecio lo que el cielo celebraba con júbilo. Su burla no solo fue hacia David, fue contra la presencia misma del Altísimo. En su juicio, reveló su lejanía de Dios. Y la Escritura sentencia su castigo con una frase cortante. No tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios cerró su matriz, pero antes ya había quedado estéril de espíritu. Mical es el reflejo de quienes confunden dignidad con religiosidad muerta. Y desprecian lo que no entienden porque su corazón ya no siente. En las llanuras ardientes de Sodoma, mientras las llamas consumían el pecado acumulado por generaciones, una figura se detuvo. La esposa de Lot, sin nombre, sin voz, pero con historia, giró la cabeza desobedeciendo la orden celestial. No mires atrás. Su cuerpo se convirtió en estatua de sal, un monumento perpetuo de la indecisión espiritual, porque su cuerpo salía, pero su corazón aún pertenecía a las fiestas, las casas, las costumbres del mundo que Dios había condenado. No fue un simple vistazo, fue un lamento disfrazado de nostalgia. La mujer de Lot representa a quienes quieren ser salvos sin soltar el pecado, a quienes caminan con Dios, pero suspiran por Egipto. Su historia nos grita, no basta con salir, hay que cortar los lazos que atan el alma al abismo. En la tierra de Uz, donde vivía el justo Job, la desgracia cayó como tormenta sin aviso. Pérdidas, enfermedades, muerte. Y cuando el cuerpo de Job estaba cubierto de llagas y su alma en agonía, la voz de su esposa se alzó como un látigo. Maldice a Dios y muérete. No era solo desesperación, era teología rota. Su fe se desmoronó porque había estado cimentada en los beneficios, no en la verdad. Su frase es la radiografía de una generación que sirve mientras todo va bien, pero reniega cuando el cielo parece callar. La esposa de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de la salud ni de la riqueza. Dios sigue siendo digno, aun cuando todo lo demás se derrumba.
Imagina por un momento los pasillos vacíos donde un día reinaron estas mujeres, los palacios en ruinas, los altares rotos, las coronas oxidadas, y en medio del silencio, una voz, la tuya, porque ahora, después de conocer sus historias, la pregunta no es quiénes fueron ellas, sino qué harás tú con lo que acabas de ver. No necesitas trono para manipular. No necesitas púrpura para corromper. No necesitas un palacio para vender tu alma. Cada decisión diaria, callar la verdad por conveniencia, mantener una relación que sabes que desagrada a Dios, guardar rencor, ceder a la codicia, usar tu influencia para control, te coloca en un camino que ya otros recorrieron y que terminó en juicio. Pero también puedes ser diferente. Puedes romper el ciclo, puedes mirar hacia atrás como la esposa de Lot, o puedes mirar hacia adelante como Abraham. Puedes burlarte de la adoración como Mical, o humillarte como David. Puedes repetir la historia de Jezabel, o elegir ser como Esther. La diferencia no está en tu pasado, sino en tu decisión presente. Levántate hoy con temor santo. Examina tu corazón. ¿Qué sistemas estás construyendo con tus palabras? ¿Tus relaciones? ¿Tu silencio? ¿Son fortalezas del reino o tronos de rebelión? Porque las sombras también predican, y lo hacen con poder. Pero el Evangelio tiene una luz más fuerte. La cruz de Cristo no solo perdona a las Jezabeles, restaura a las Dalilas, transforma a las Herodías, también levanta mujeres y hombres nuevos, capaces de encender generaciones con un testimonio limpio. Hoy, elige no ser una advertencia, elige ser un milagro. No nacimos para repetir las caídas del pasado, sino para levantar altares donde otros solo dejaron ruinas. Camina con esa convicción. El mundo necesita tu voz. Dios ya escribió la historia. Tú decides el papel que vas a desempeñar.